En esta sesión vamos a ver el circuito de rectificación monofásica de media onda. Vamos a considerar una fuente sinusoidal, diodo ideal y una carga puramente resistiva. El circuito lo tenemos aquí, podemos ver la fuente, el diodo y la resistencia. Bien, ¿cuál es la expresión para la fuente? Está dada por esta función. Aquí podemos ver que θ es igual a omega t, entonces es una función con respecto al tiempo, pero por convención en circuitos de electrónica de potencia se utiliza expresarlo con respecto al ángulo, pero a veces se deja explícito el omega t, ¿no? En este tipo de circuitos que son de rectificación no controlada no tiene mucho sentido, pero tiene sentido esta convención cuando se vean los dispositivos controlados porque precisamente lo que hay que graficar es el ángulo de disparo. Pero de momento vamos a convenir en que vamos a expresarlo como una función de ángulo, que ya puede ser θ, puede ser omega t. Recordando que omega es la velocidad angular en radianes sobre segundo, y si lo multiplicamos por el tiempo que está en segundos, pues nos va a dar un ángulo en radianes. Muy bien. Solamente como comentario de aquí del circuito, estamos utilizando estos símbolos que normalmente se le conocen como tierra, pero en este contexto va a significar un punto común. O sea que este circuito se pudo haber dibujado dando esto y cerrando el circuito en esta forma. Sin embargo, que podría ser de cualquiera de las dos formas correcto. Sin embargo, es común ponerlo así con estos símbolos para indicar que es un punto común. O sea, cuando veamos muchos símbolos de tierra, va a significar que ese es el mismo punto y se hace una conexión entre ellos. Muy bien. Eh, ¿Cómo empezamos a analizar este circuito? Lo que queremos es determinar el voltaje y la corriente en la carga, que es la resistencia. Tenemos la fuente. Aquí vemos la marca de polaridad, que es la marca de polaridad positiva, y esto nos va a indicar que podemos graficar eh, esta fuente de tensión, la podemos graficar aquí, en esta forma. Estoy agrandando un poquito y la gráfica que nos interesa dibujar es esta. Pues como tenemos la marca de polaridad positiva y la función es sinusoidal, entonces la gráfica que estamos considerando es esta. Nada más la estoy remarcando de la plantilla. Es la función sinusoidal. Estoy dibujando nada más dos ciclos completos. Regresamos al circuito. Bueno, esto es E de omega t. Es esta función. Regresamos al circuito. ¿Qué pasa con el diodo? Si observamos, el diodo está polarizado directamente solamente para el semiciclo positivo que estoy indicando acá, el semiciclo positivo de la fuente. Está polarizado directamente porque el ánodo está conectado a la terminal positiva o a la polaridad en este caso y el cátodo a la no polaridad, o sea que el ánodo es más positivo con respecto al cátodo. Y entonces va a funcionar como un interruptor ideal cerrado para el semiciclo positivo y entonces va a permitir un paso de corriente a través de la carga y como estamos considerando un diodo ideal pues no va a haber pérdidas en el diodo. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser dibujar la forma de onda pero que tenemos aquí en la carga. ¿Y quién va a ser? Pues para el semiciclo positivo va a ser otra vez una forma de onda sinusoidal pero entre 0 y pi. ¿Qué pasa cuando cambia de polaridad la fuente? Pues nos topamos con el semiciclo negativo y entonces el diodo queda polarizado inversamente. Esto quiere decir que el cátodo es más positivo con respecto al ánodo y entonces se va a comportar como un circuito abierto. Y entonces, ¿cuál va a ser el voltaje en la carga? Va a ser 0. ¿Qué es esto? Y esto es B omega t o V omega t. Cambia de polaridad nuevamente la fuente a semiciclo positivo y se vuelve a repetir. Este es el voltaje que tenemos en la carga solamente como forma de onda.
Ahora, ¿cuál es el voltaje máximo en la carga? Lo tenemos expresado pues realmente aquí en la función, es E pico. De hecho, solamente hay que ver la función y ya sabemos quién es el voltaje máximo, que es E pico. ¿Y quién va a ser el voltaje máximo en la fuente? Pues como tenemos un diodo ideal, no va a haber pérdidas. En este dispositivo es un interruptor ideal sin pérdidas, entonces este voltaje pico de la carga pues va a ser igual al voltaje pico, el voltaje máximo de la fuente. Ok, ¿qué tenemos para la corriente? Es un circuito serie, la corriente que sale de la fuente es la misma que pasa por el diodo y es la misma que pasa por la resistencia. Si queremos graficarla, pues lo podemos hacer aquí mismo sobre esta plantilla. ¿Ok? Bueno, solamente comentario. La resistencia nos permite tener un voltaje y una corriente en fase. O sea que para fines de graficación, pues sabemos que los máximos, los mínimos cruces por cero van a ocurrir al mismo tiempo que el voltaje en la carga y en cualquier dispositivo cuando decimos que están en fase. Entonces, para el semiciclo positivo, ¿quién va a ser la corriente? La corriente es la misma. Voy a dibujarla nada más para aquí en la carga. Pues va a ser esta. ¿Y por qué la estoy dibujando así más pequeña? Estoy asumiendo que la resistencia es mayor a 1. Eso nos permite dibujarla por ley de Ohm, voltaje sobre corriente, pues un poquito más pequeña, a escala, ¿no? Como la forma de onda del voltaje. Para el semiciclo negativo, pues si hay voltaje cero, pues hay corriente cero también. Y la dibujamos aquí encima y nos pasamos otra vez al semiciclo positivo y el semiciclo negativo, pues tenemos aquí cero. ¿Quién va a ser este valor máximo de corriente que tenemos aquí? Pues va a ser I pico, que a su vez es igual a B pico entre la resistencia, que es igual a E pico entre la resistencia. Esta simplificación que hicimos de que B pico es igual a E pico, repito otra vez, es porque el diodo es ideal. Si no, tendríamos que restar las pérdidas que hay en el diodo, las pérdidas que ocasiona la barrera de potencial y la resistencia, ¿no? Podríamos considerar, depende del modelo que estemos utilizando, la primera, segunda, tercera aproximación, considerar esos efectos, pero aquí estamos explícitamente diciendo que es diodo ideal, ¿no? Por eso podemos hacer esto. ¿Quién sería el voltaje en el diodo? Bueno, estamos nuevamente considerando diodo ideal, lo repito. Y el voltaje en el diodo, ¿quién va a ser? Pues cuando está polarizado directamente es un interruptor cerrado. Entonces, ¿cuál es el voltaje entre ánodo y cátodo? Es cero. Y lo voy a graficar acá. Cuando está polarizado inversamente es un circuito abierto. ¿Y quién va a ser el voltaje que hay entre terminales del diodo? Pues si observamos va a ser el mismo voltaje de la fuente, que no es otra cosa que el semiciclo positivo. Y lo voy a dibujar aquí. Ahí está. Bueno, ahí más o menos. Cambio otra vez de polaridad la fuente, es cero. Y otra vez es este voltaje. Si observamos las gráficas, esto es voltaje del diodo, el que tenemos aquí. Es el voltaje que tenemos entre ánodo y cátodo. No se confunda con B de minúscula porque ese es el voltaje de la barra de potencial. Voy a cambiarle mejor y le vamos a poner voltaje de ánodo a cátodo. Es este. Y también es una función de omega t. Ok.
Si observamos estas gráficas, vamos a poder ver que, bueno, esta función o esta forma de onda es conocida, es la fuente. Este es el voltaje en la carga, esta es la corriente en la carga, que a su vez es la corriente que sale de la fuente porque es un circuito serie, y el voltaje en el diodo lo tenemos aquí. Si nos fijamos en el voltaje en la carga, estamos viendo que estamos pasando a la carga el semiciclo positivo de voltaje, y eso nos permite que tengamos esta corriente que está en verde. Pero cuando estamos en el semiciclo negativo, no tenemos voltaje en la carga y por eso la corriente es cero. Pero el voltaje en el diodo es este que tenemos aquí abajo en anaranjado. Entonces, si sumamos esta función del voltaje en el diodo con la función que tenemos del voltaje en la carga, volvemos a obtener el voltaje de la fuente. Y esto pues nos permite ver que no estamos violando la ley de voltajes de Kirchhoff en ningún instante. O sea, son complementarias el voltaje en la carga y el voltaje en el diodo para este circuito y nos vuelve a dar el voltaje en la fuente, ¿no? O sea que si pusiéramos un osciloscopio en la carga y en un canal y el otro canal en el diodo, pues vamos a tener estas formas de onda y a su vez sumadas nos van a dar el voltaje en la fuente. Muy bien, rectificación monofásica de media onda, pues ¿por qué se llama así? Porque es una fase, que es una sola fuente de corriente alterna, en este caso sinusoidal. ¿Por qué es de media onda? Pues porque solamente estamos rectificando un semiciclo, en este caso el semiciclo positivo para la conexión en particular que tengo aquí con este circuito. Y es de carga resistiva porque tenemos solamente pues una carga que es resistiva, ¿no? Y el tener carga resistiva nos permite dibujar las formas de onda de voltaje y de corriente en fase. Repito, en forma muy simple, lo de que están en fase, pues los máximos y los mínimos de la corriente y el voltaje para cada dispositivo que quiera graficar, pues ocurren simultáneamente, ¿no? Los máximos, los mínimos y los cruces por cero. Los máximos ocurren aquí, los cruces por cero son estos y con eso creo que ya lo tenemos entendido. Muy bien, eso que acabamos de hacer ahorita, pues fue un análisis cualitativo, o sea, por inspección de cómo se comportaría el circuito. Pero lo que nos interesa realmente, pues es analizarlo con números, ¿no? Y para eso vamos a tener nuestros parámetros de desempeño para poder empezar a analizar qué pasa con este circuito. Y los tenemos aquí. Ya lo tengo calculado. ¿Y cuáles son? Pues valor promedio, valor eficaz, factor de forma, factor de rizo y distorsión armónica total. Ok, por ahí de sesiones anteriores, pues ya habíamos visto los conceptos de estos parámetros para funciones periódicas en general. Si recuerdan, lo habíamos puesto como f de t o como una f la función, pues aquí ya tiene contexto de voltaje, ¿no? O sea que esa f realmente se convirtió en v para el voltaje. ¿Por qué no estamos poniendo lo relativo a la corriente? Pues porque tiene la misma forma de onda, ¿no? O sea, va a tener el mismo factor de forma, el mismo factor de rizo y la misma distorsión armónica total. ¿Cómo calcularíamos la corriente promedio? Pues solamente es el voltaje promedio entre la resistencia. ¿Y cómo calcularíamos la corriente eficaz? Me estoy refiriendo a la de la carga, que realmente es toda la de circuito porque está en serie, pues es el voltaje eficaz entre la resistencia, ¿no? Y esto para cada valor que queramos, ¿no? Para cada valor dentro de la función. ¿Quién sería la corriente pico en este caso? Pues sería el voltaje pico sobre la resistencia, que como estamos considerando el diodo ideal, pues a su vez es el voltaje pico de la fuente entre la resistencia.
Y con eso ya tenemos todo resuelto, ¿no? ¿Qué comentarios hay que hacer sobre estos cálculos que tenemos aquí? Que ya los traigo hechos. Bien, tenemos definiciones para todos estos parámetros, para el promedio, el eficaz, forma, rizo y THD, definiciones matemáticas. Entonces solamente hay que analizar la onda, definirla matemáticamente, aplicar los conceptos con las integrales y van a obtener estos valores. Ya están validados. Solamente es para que con toda la calma del mundo pues puedan hacer las integrales y obtengan estos resultados para que puedan verificar. Aquí vemos que en esta primera expresión, bueno, la expresión que nos da con las integrales pues son estas, ¿no? B pico entre pi, pero como B pico es igual a E pico, tenemos esta igualdad y aproximadamente es 31.83% del valor pico de la fuente. Todo esto es porque el diodo es ideal, que aproximadamente es 45.02% del voltaje eficaz de la fuente. Tenemos aquí dos expresiones, una que está en función del valor pico de la fuente y otra que está en función del valor eficaz de la fuente. ¿Cuál de las dos nos sirve? Pues nos sirven las dos, pero esta es un poquito más práctica porque recordemos que la fuente sinusoidal, si estamos conectándonos a una fuente comercial que nos llega del suministro comercial, pues lo que conocemos es el valor eficaz. Ejemplo, si fuera un contacto, por ejemplo, si fuera de 127 volts, esos 127 volts es un valor eficaz y sabemos que es una forma de onda sinusoidal y si quisiéramos calcular el pico, pues sería 127 por raíz de 2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo paso de esta expresión que nos sale de la integral a esta? Pues solamente ocupando la relación de que el valor eficaz y el pico de una función sinusoidal pues están relacionados por el factor de raíz de 2, ¿no? Entonces puedo tener estas dos expresiones. Esta sale de la definición, repito, esta que tenemos aquí, y esta la podemos convertir para valor eficaz asumiendo que tenemos el diodo ideal para que haya una conversión directa, y esta es práctica, ¿no? Esta es práctica y sirve mucho para hacer mediciones en laboratorio, porque puedo llegar con un multímetro y medir valores eficaces. Igual lo mismo pasa para el valor, es el valor promedio, el valor eficaz. Estamos hablando del voltaje en la carga, tenemos estas relaciones y una vez que conocemos medio y eficaz podemos calcular factor de forma, factor de rizo y el THD. El THD, repito otra vez como en sesiones anteriores, es necesario primero conocer la descomposición en serie de Fourier para detectar o identificar el armónico a frecuencia fundamental, obtener su valor eficaz y entonces con los valores previos calculados de valor medio y valor eficaz, pues ya puedo calcular la distorsión armónica total o el THD del voltaje o de la corriente. Aquí le estoy poniendo un subíndice V para indicar que es el de voltaje. Y entonces estas ecuaciones nos van a servir para todos los circuitos de este tipo. Ya está caracterizado con estas ecuaciones. Tenemos aquí las gráficas, pero bajo estas suposiciones de que es fuente sinusoidal pura, diodo ideal y la carga es puramente resistiva. Otro circuito que se salga de eso, pues hay que hacer otra vez los cálculos y obtener nuevas constantes acá. Un ejemplo numérico a veces sirve de mucho, pero con esto ya tenemos todos los casos posibles resueltos. Vamos a suponer nada más para dejar esto bien claro. Si tenemos el circuito con esta fuente E omega T, tengo aquí el diodo, tengo aquí la resistencia. Y esto es un diodo ideal. Y la resistencia es de valor, vamos a ponerle algo sencillón, de 1 ohm. Entonces, un ejemplo numérico, pues si la fuente, esta fuente, tiene valor eficaz de 100 volts, bueno, y es sinusoidal, ¿no? Bueno, aquí lo indico con el símbolo de la fuente. Pues, ¿quién sería el valor medio? Sería 45.02 volts en el valor medio en la carga, ¿no? ¿Por qué? Porque si el valor eficaz es 100, pues nada más multiplico y tengo 45.02.
¿Quién sería el valor eficaz? Valor medio, valor eficaz, sería 70.71 volts. Factor de forma y factor de rizo, ¿quiénes serían? Pues ya los tenemos acá, son adimensionales, o sea, es una caracterización de la forma de onda y puede estar escalada, más grande, más pequeña, pero sigue siendo el mismo factor de onda. El factor de forma y factor de rizo, perdón. ¿Y quién es el THD? Pues también es adimensional, o sea que ya están calculados para todos los casos posibles. Muy bien, y creo que con esto terminamos esta sesión. Espero se haya podido entender. Este es el circuito más sencillo con el que se comienza el estudio de la rectificación. La rectificación es pasar de corriente alterna a corriente directa y este es el caso más sencillo en el que nada más aprovechamos el semiciclo positivo de la fuente. El semiciclo negativo no se utiliza, prácticamente se desperdicia, pero es un circuito bastante sencillo y se puede implementar en el proto nada más comprando un diodo, una resistencia pequeña y tener una fuente bueno, de un valor adecuado para el circuito para que aguanten los dispositivos. Un comentario final que quiero hacer aquí. Recordando de los modelos del diodo, la curva experimental o la curva que viene en las hojas de datos, las que vienen más completas, pues es una curva de este tipo. Y recuerden que este es el voltaje de ruptura en inversa, que a veces muchos no lo toman en cuenta para cuestiones analíticas, pero si ya se trata de hacer un circuito y llevarlo a lo físico, pues sí hay que tomarlo en cuenta para escoger el modelo de un diodo. ¿Y a qué me refiero? Que si ustedes observan el voltaje del diodo, que es este, el que estamos aquí indicando, que es la curva anaranjada, pues cuando está en polarización directa es un circuito cerrado, pero cuando está en inversa es un circuito abierto. Y también tenemos aquí un voltaje mínimo, que es E pico, que es igual a, bueno, que tendría que ser el voltaje máximo de la fuente, pero en negativo, ¿no? Voy a cambiarle de color para que se vea. Tenemos que este voltaje que está aquí es E mínimo igual a menos E pico. Y entonces, ¿qué pasa si en polarización inversa este voltaje de ruptura es mayor, es menor más bien que el voltaje que tenemos aquí, que el voltaje mínimo de la fuente? Pues que lo vamos a destruir el diodo. Y voy a poner un ejemplo. Alguien puede consultar la hoja de datos del 1N4001, que es un diodo pequeño, y de hecho viene una familia del 1 hasta el 7. Son los diodos rectificadores, si no me equivoco, son los más pequeños que hay. Y tienen un voltaje de polarización inversa máximo de 50 volts. O sea que si le dan más de 50 volts en polarización directa, pues van a destruir el diodo, ¿no? Por eso es interesante ir viendo qué modelo me va a ir sirviendo para una cosa para hacer análisis o cuando vaya a diseñar. Más o menos como una regla práctica, pues si estoy diseñando algo, pues comienzo asumiendo cosas ideales porque no conozco el modelo que voy a utilizar y puedo ir sofisticando todo mi proceso pasando a una segunda aproximación, a una tercera y ya eh, cuando más o menos vea las corrientes y los voltajes que voy a tener en los dispositivos, ahora sí puedo escoger un modelo y refinar mis cálculos para que todo quede bien, ¿no? Como que es un proceso iterativo, pero son los valores que hay que ir teniendo, que hay que tomar en cuenta. ¿Qué otro valor hay que tomar en cuenta? Pues la corriente máxima de ánodo, que es esta, pues está tasado a un valor. Entonces, si la corriente que va a circular por el diodo si, excede esta corriente de ánodo máxima, pues también voy a destruir el diodo, ¿no? Y esto ya se ve cuando se implementa un circuito, a lo más sencillo en un protoboard, ¿no? En una práctica de laboratorio o un circuito comercial que quieran hacer. Entonces, esas son las cosas que hay que ir tomando en cuenta y que tenemos que ir amarrando desde la parte que comenzamos con el estudio de las funciones periódicas y que después vimos los modelos de semiconductor, después los modelos del diodo y que ya se aterricen cosas prácticas como este circuito de rectificación de media onda, ¿no? Que repito, es el más sencillo que hay. Pero esta es la parte analítica que tenemos y
tal vez lo más pesado o lo más difícil, tedioso, no sé cómo decirle, pues el cálculo de las integrales. Pero si no hacemos todo esto, pues solamente queda en platicado, ¿no? No pasamos de este nivel que es cualitativo. Necesitamos pasar a lo cuantitativo y es todos estos cálculos, ¿no? Pero todo ello viene en la parte que ya pasamos, que ya están por ahí unos videos que ya subimos de las funciones de onda periódicas. Y ahí viene caracterizado todo esto, ¿no? Bueno, espero, ahora sí ya cierro esta sesión, espero se haya podido entender. Muchas gracias.